Bienvenidos una vez más a Ministerios Covenant. Bienvenido Carlos, bienvenido Daniel. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar grabando este podcast. El día de hoy estaremos hablando del libro que están viendo en pantalla del Dr. Jeffrey Johnson. Él es pastor de la Grace Bible Church y autor de varios libros publicados por la editorial Legado Bautista Confesional en Ecuador. Aprovechamos para extenderle un saludo al pastor Jorge Rodríguez, al hermano Alain y a todo el equipo de Legado Bautista. El trabajo que están haciendo estos hermanos es de mucha bendición para nosotros, para los pastores, para los líderes de las iglesias. Estamos muy agradecidos y rogamos que el Señor pueda seguir bendiciendo el trabajo que están haciendo allá, que realmente nos alcanza a todos nosotros, y gracias al Señor por eso. Dani, para iniciar un poco esto, ¿podrías contarnos de qué trata este libro? Si bien el título ya lo dice, la iglesia, en una forma de introducirnos al libro de forma general, ¿cuáles son los temas y de lo que vamos a encontrar en este libro? Sí, el libro básicamente trata sobre eclesiología, es un estudio sobre la iglesia, y Johnson lo plantea de una manera muy interesante. Y él toca temas como la definición de lo que es la iglesia, qué es la iglesia, cuáles son las marcas de una iglesia, qué características nosotros deberíamos esperar en una iglesia, qué deberíamos ver en una iglesia, quiénes componen la iglesia, cuál es la membresía de una iglesia. Nos habla acerca del gobierno de la iglesia, quién gobierna la iglesia, cuál es la autoridad de la iglesia, quiénes son sus oficiales. Y luego nos habla también acerca del propósito de la iglesia, cuál es la misión que tiene la iglesia. Y termina cerrando con un capítulo sobre la adoración, cómo debe adorar la iglesia. El libro es bastante completo, Dani, pero cuando vemos estos títulos, este libro está dirigido exclusivamente a pastores que quieren conocer más acerca de eclesiología, o el libro lo puede leer cualquier miembro de cualquier congregación. Realmente Johnson lo escribió en un lenguaje muy ameno. Lo hizo conciso, lo hizo sencillo, lo hizo claro, y realmente cualquier creyente, cualquier persona podría tomar este libro, leerlo y llegar a una comprensión de su contenido. Tengo entendido que también tiene algunas preguntas de estudio al final de cada capítulo. Al final de cada capítulo él presenta unas preguntas que ayudan a poder afianzar las ideas que él va a estar transmitiendo en cada capítulo. Excelente. Entonces sería bueno que cada hermano, especialmente cada pastor de cada iglesia local, pueda acceder a este material y pueda leer y estudiarlo con su congregación. Carlos, hoy vamos a ver un poco la introducción de este libro. Me gustaría que nos puedas hablar un poco acerca de lo que específicamente Johnson habla en esta introducción, para luego tocar puntualmente. Tengo entendido que son dos temas que son esenciales de entender. ¿Podrías darnos un panorama de eso, Carlos? Correcto, sí. Básicamente lo que el autor hace es introducir al tema con respecto a las doctrinas esenciales y fundamentales de la fe cristiana, y cómo estas doctrinas fundamentales influyen en la comprensión que uno va a tener de lo que es la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, hablamos acerca de la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre mismo, o sea, también llamada antropología, ¿sí? Y lo que el autor dice es que especialmente el entendimiento que uno tenga de la doctrina de la salvación va a influir de una u otra manera en la visión que vamos a tener de nuestra iglesia, de la iglesia local o de la eclesiología propiamente dicha, ¿sí? Correcto. El libro mencionaba algo acerca de la doctrina de Dios, la soteriología, la antropología y la eclesiología, y estas en una unidad. ¿Qué representa esa unidad? ¿Cómo podemos entender esa unidad? ¿Y qué representa eso para la iglesia, el entendimiento de estas doctrinas unidas en sí? Bueno, esa unidad doctrinal va a hacer que, según la visión que uno tenga una visión elevada de Dios o tenga una visión elevada de lo que es el hombre, ¿sí? Evidentemente, si tenemos una visión elevada acerca de Dios, vamos a mirar las cosas de una manera porque vamos a exaltar a Dios. Y si tenemos una visión elevada acerca del hombre, vamos a tener una visión totalmente distinta porque vamos a querer exaltar al hombre. Y en este sentido, el autor lo que hace es centrarse en dos
formas de ver la salvación. Y él plantea, en primer lugar, la creencia fácil, ¿sí? La doctrina que está centrada básicamente en el hombre, que él la define como creencia fácil. Y por otro lado, él plantea una doctrina de la salvación centrada en Dios y en la gloria de Dios. Y hace ese contraste entre estas dos visiones que se pueden tener acerca de la doctrina de la salvación. A lo que él llama salvación por señorío. Exactamente. La segunda doctrina es acerca de la salvación por señorío. Cuando nosotros hablamos de creencia fácil, Daniel, ¿podés darnos una referencia para que las personas puedan entender de qué exactamente estamos hablando? Teniendo en cuenta que específicamente en la doctrina de la creencia fácil ya tenemos teólogos que citaron acerca de esto en siglos pasados. Es el caso del teólogo Schaffer. Yo tengo una cita acá que él dijo lo siguiente: imponer una necesidad de rendir una vida a Dios como una condición añadida para la salvación no es razonable. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Este tipo de citas ya lo encontrábamos en el siglo pasado. La pregunta es, ¿hoy la iglesia sigue con ese entendimiento? ¿Es algo que sigue afectando a la iglesia actual? ¿Cómo podemos definir eso en un concepto más amplio de lo que implica o lo que significa la creencia fácil? Sí, realmente esa doctrina yo creo que también se le denominó de otra manera en otros tiempos, porque podemos encontrar en siglos pasados también, más anterior incluso que Schaffer, la doctrina del antiseñorío, ¿verdad? Y también el teólogo que probablemente fue el que más lo divulgó, que fue Sandeman, con la teología del sandemanianismo, fue su doctrina, y al menos se le denominó así por ponerle el nombre. Y bueno, precisamente él enseñaba que uno podía tener un reconocimiento, asentir a las verdades del Evangelio, asentir al mensaje del Evangelio, y sin embargo no someterse a Cristo, no someterse a su señorío. Es decir, yo lo recibo a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. ¿Qué implica eso? Implica que yo soy salvo y sin embargo puedo vivir la vida como a mí me parezca. No hay ningún cambio en mi vida acerca de lo que era antes y lo que es ahora, sino simplemente yo ahora tengo un Salvador, porque yo asentí a un mensaje. Y yo creo que eso nosotros a hoy lo podemos ver de manera muy clara en cómo se estuvo predicando el mensaje en estos últimos años, en estas últimas décadas, en las cruzadas evangelísticas que muchos se hicieron, y donde siempre hay al final del mensaje un llamado al altar. Entonces, culmina el mensaje y entonces el predicador llama a los oyentes a que rindan su vida a Cristo, a que acepten a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿cómo lo hacían? Con una oración. Simplemente era hacer una oración de fe, hacer una oración, repetir una oración de hecho, porque él dictaba la oración y las personas simplemente tienen que repetirlo. Y entonces en ese momento uno recibe la salvación, uno recibe a Cristo en su corazón. Y eso nosotros lo vemos hoy muchísimo, incluso yo creo que se sigue repitiendo en muchas iglesias ese mismo patrón. ¿Y qué resultado tiene eso? Que tengamos en la iglesia gente que realmente no tiene a Cristo como su Señor, gente que realmente no es creyente, sino que simplemente tiene en su mente una idea de que haber repetido una oración, de que haber creído fácilmente ya lo hace salvo y no implica ningún cambio en su vida. ¿Y qué sucede cuando nosotros vamos y confrontamos esto? Cuando encaramos esta situación en la vida de algunas personas, automáticamente recibimos un rechazo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me vas a exigir que yo tenga que vivir, que tenga que someter esto al Señor? ¿Cómo me vas a exigir que yo tenga que obedecer estos mandamientos del Señor? Yo ya soy salvo. Nada de esto va a cambiar si yo lo hago o no lo hago. Entonces, es realmente algo que se ha metido en la iglesia y que genera mucho daño. Y Johnson utiliza el caso del joven rico, ¿verdad? Que bueno, vamos a hablarlo solamente en la parte que él trata sobre la salvación por señorío, ¿verdad? Podríamos entonces ver que la iglesia actual, posiblemente en algunos casos bien intencionada, pero con un evangelio centrado en el hombre, lo que busca es agradar a los hombres y de alguna forma
el interés real es que la iglesia sea llena de personas a cualquier costo. Entonces ya no importa la espiritualidad de las personas, sino lo que importa es que estén, que afirmen una creencia, que manifiesten una fe de boca para afuera, pero aunque esta fe no se vea reflejada en su vida espiritual. De esa forma entiendo que hoy la creencia fácil sigue estando en las iglesias, Dani. Totalmente, es algo pragmático. ¿Sí? Debemos obtener resultados, entonces lo hagamos lo fácil. Es justamente cuando ponemos al hombre como el centro, ¿sí? Es cuando en nuestra visión de lo que es la iglesia está el hombre como el centro. Entonces ahí nosotros empezamos a negociar y se genera este tipo de errores que son fundamentales y bueno, entonces la iglesia empieza a ser pragmática y a hacer las cosas por si da resultado y no precisamente porque está en la escritura. Algunas personas podrían decir que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que hablar de un señorío, que si bien lo vamos a explicar mejor, podría ser como añadir algo más a la fe, y podrían plantear como un contraargumento en cuanto a eso. ¿Cómo podemos nosotros responder a eso? ¿Cómo no es esto algo que se añade a la fe? Bueno, Eduardo, es interesante la pregunta y es totalmente válida, ¿sí? Pero para poder llegar a una conclusión con respecto a esa pregunta necesitamos entender que nosotros creemos que la salvación es solamente por la fe. ¿Sí? La salvación por señorío no niega que la salvación es solamente por la fe. Pero tenemos que agregar a esto que la salvación es solamente también para aquellos que reconocen la situación en la que están, que es una situación de total perdición, ¿sí? El Señor dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es evidente, el Señor también lo dice, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que tienen necesidad de médicos son los que se sienten enfermos. Entonces acá vemos dos partes que tiene la fe, por decirlo así. No podemos separar el arrepentimiento de la fe. Entonces, nosotros decimos, sí, la fe es un elemento fundamental y por el que nos salvamos, pero primero debe existir el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con la necesidad que uno siente, que uno tiene y que sabe que tiene cuando es confrontado con su pecado. Vuelvo a repetir, uno no puede ser salvado de algo que no cree que tiene. ¿Sí? Yo no puedo decir que necesito ser salvado de mi pecado si no entiendo que soy un pecador, si no hay una conciencia en mí que soy un pecador. Esto es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros sabemos por las Escrituras que esto es obra del Espíritu Santo, pero es algo que Dios da. Y es ahí cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado, y es ahí que cuando un pecador y un alma que se ve confrontada con su pecado, ve a Cristo como su única salida. Entonces, tenemos que entender que los dos elementos están presentes en el creer, tanto el creer como el arrepentirse, y no se pueden separar. Nosotros creemos que la salvación es solamente por la fe, sí es por la fe, no hay duda de eso. ¿Sí? Podríamos entonces, Carlos y Daniel, mirar la historia del joven rico que el Dr. Jeffrey cita en la introducción, y podemos examinar esto y decir que en ese modelo evangelístico que tomó Jesús, hoy la iglesia actual no vería como potable o no sería algo que atraiga a personas, porque si bien vemos la historia del joven rico, el Señor le pidió mucho más de lo que en otras ocasiones en donde el Señor estaba conversando con otros, inclusive llamándole a otros al arrepentimiento. Es como que toma una iniciativa diferente con el joven rico y va más allá. Y ese modelo de evangelismo que hace nuestro Señor, o que presenta nuestro Señor en la palabra, hoy no sería muy bien visto por la iglesia actual, ¿correcto? Totalmente. Realmente Johnson lo presenta ese caso y lo presenta tan claramente, y cuando lo miras y wow, yo no lo puedo haber notado, decimos, ¿verdad? Porque realmente es tan evidente eso de cómo Cristo confronta al joven rico, cómo le dice, entrega todo lo que tenés, da todo lo que tenés a los pobres, vení y seguime, ¿verdad? Y luego el joven rico va triste,
porque no se sintió dispuesto, no estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, y totalmente contrario a lo que nosotros vemos hoy en el evangelismo, ¿sí? En Lucas 9 también tenemos un caso en donde el Señor conversa con las personas, estaba de camino a Jerusalén y se acercan a decirle: Señor, te seguiré. Inclusive pedían, pero deja primero que entierre a mi padre. Y el Señor pareciera ser como que se presenta de una manera reacio a eso, pero sin embargo sabemos que hay un mensaje del Señor detrás de eso, y ellos en el momento no estaban dispuestos a abandonar todo y seguir. Entonces podemos decir que el Señor pide que realmente rindamos todo ante Él. Totalmente, tenemos que rendir todo lo que, renunciar a todo, esa sería la palabra, renunciar a todo para seguirle. Y justamente en ese caso que mencionas también Edu, dejar que primeramente vaya y solucione esto y luego voy a seguir. ¿Sí? Y el evangelio contemporáneo, por decirlo así, predica: ok, perfecto, de hecho no es necesario que abandones todo, simplemente hace esta oración, simplemente hace esto, porque lo que nosotros queremos es marcar un número, lo que nosotros necesitamos es marcar acá que tantas personas hicieron su oración, porque está siendo pragmático. Lo único que queremos hacer es tener números en la iglesia. Así que no se ocupan de confrontar al pecador, no se preocupan de exhortarlo a renunciar a todo por seguir a Cristo. ¿Sí? Porque eso implica que el mensaje no todos lo van a recibir. Es interesante también que el doctor Jeffrey Johnson menciona acerca de que no hay un problema en el crecimiento numérico de las iglesias. Sí hay un problema en que ese crecimiento numérico se dé en detrimento de la vida espiritual de las personas. O sea, en ningún caso estamos diciendo que las iglesias no deben de buscar expandir el reino de Dios y crecer en número, pero no a costa de de simplemente, como decir, sumar números o sumar personas y no tener en cuenta la condición espiritual en la que estas personas se encuentran. Y si verdaderamente rindieron su vida al Señor, nosotros confiamos en el Señor, de que el Evangelio es poderoso para salvar a las personas, pero también esto va a concluir o vamos a poder ver las prácticas de estas personas y vamos a poder confirmar que verdaderamente observamos frutos de arrepentimiento en la vida de las personas. Entonces podemos concluir que en la creencia fácil hay una visión elevada del hombre y una visión baja de Dios. Y siempre que esto sea así, las iglesias van a funcionar como empresas que buscan simplemente un crecimiento y no realmente centrarse en lo que importa, que es que las personas se rindan completamente al Señor Jesucristo. Evidentemente, simplemente quería remarcar lo que vos decías, Eduardo, recién, que si no hay una visión verdadera, una visión elevada acerca de Dios, podemos dar lugar, como vos bien decías recién, a cualquier tipo de marketing dentro de las iglesias, ¿sí? Como vos bien decías, los números son lo importante, e inclusive vemos hoy en muchísimas iglesias multitudinarias las técnicas de marketing que se aplican, ¿sí? Es decir, traer a las personas, no importa de qué manera, simplemente traer, vamos a ver que vengan, y ahí se les va a predicar, y ahí vemos después cómo hacemos para que crezcan espiritualmente, ¿no es cierto? Se utilizan entretenimiento, cualquier tipo de cosas que van totalmente inclusive en contra de las escrituras para atraer a las personas. De alguna forma el pragmatismo en la iglesia se metió tan fuerte y pragmatismo es reproducir todo aquello que a otro de repente le funciona. Y claro, si hablamos de números y hablamos de sumar, todo lo que a otro le pueda funcionar y veamos que hay un crecimiento de números, obviamente lo aplican o dicen lo aplicamos hoy también en la iglesia. Ahora, cuando nosotros vamos a la salvación por señorío, tengo una cita acá del Dr. Johnson, dice: las iglesias con una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre tienen una perspectiva diferente de la salvación, por lo que tienen una perspectiva diferente del propósito y las funciones de la iglesia. Es tan importante y tan interesante cuando él va a entrar en este punto que básicamente menciona cómo esto va a impactar en la práctica de la iglesia. Así que cuando hablamos de salvación por señorío, Daniel, ¿podrías
también introducirnos un poco en ese tema y ver un poco de qué se trata específicamente esto. Bueno, la salvación por señorío básicamente tiene una visión elevada de Dios y por lo tanto pone como propósito último la gloria de Dios. Es decir, la salvación tiene como fin último la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Y eso nos habla de que realmente cuando nosotros hablamos del Evangelio y estamos predicando el Evangelio a una persona y queremos que esta persona sea salva, no nos vamos a centrar en que sea salva del infierno, no nos vamos a centrar en que va a ganar el cielo. Nosotros nos estamos centrando en que va a ser salvo de su pecado. Y esto es justamente lo que nos revela la Escritura. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que realmente el problema principal del hombre es su pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado es lo que le roba la gloria a Dios. Y nosotros lo que queremos es que las personas no solamente sean salvas del infierno, sino que vivan vidas para la gloria de Dios. Y el pecado es un problema en eso, porque el pecado roba la gloria a Dios. Entonces nosotros, ahí hay una gran diferencia de cuando nosotros estamos predicando el Evangelio teniendo la doctrina de la salvación por señorío, porque nosotros estamos poniendo la gloria de Dios como fin último. Por lo tanto, no es el hombre acá el centro de todo, sino que es Dios. Y que Dios sea glorificado por la salvación de esta persona. Y esto realmente nos lleva a rendirle toda la gloria al Señor y hace que nuestra visión acerca de Dios sea mucho más elevada y inclusive creo que muchos podemos hasta confesar que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, pero podemos negarlo en la práctica, porque podemos estar simplemente queriendo salvar a las personas del infierno sin tener en cuenta que el problema real, el enfoque real es que el pecado los separa de Dios y los pecadores no están rindiéndole la gloria a Dios. Entonces nosotros predicamos desde una visión teocéntrica, entendiendo que el propósito es que los hombres glorifiquen a Dios. Entonces de esa manera buscamos que ellos puedan reconciliarse y el obstáculo que tenemos ahí es el pecado del hombre. Por eso la importancia y la necesidad de que estos puedan ver su condición y de persuadirles a que ellos realmente se arrepientan y se rindan al Señor Jesucristo. ¿Correcto? Exactamente, y de hecho que el autor Jeffrey Johnson dice claramente en el libro que este libro en el que él escribe se basa en una visión correcta y una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre. Y él mismo dice que la visión de la iglesia o cómo es una iglesia se cae o se sostiene dependiendo de la visión que uno tenga de Dios o del hombre. ¿Sí? Y en este sentido, si uno tiene una visión correcta de Dios, va a tener una visión correcta del Evangelio y por lo tanto va a haber iglesia, porque si no hay una visión correcta de Dios, no hay Evangelio y no hay iglesia. Excelente. Ahora, ¿qué debe hacer el pecador al verse en ese estado de culpabilidad? ¿Qué debe hacer el pecador cuando se encuentra en esa situación en donde realmente su pecado le turba, le preocupa? ¿Qué podemos decir al respecto, Dani, sobre eso? Arrepentirse y creer en Jesús. O sea, su confianza tiene que estar depositada enteramente en el Señor y no aferrarse a nada que dependa de Él mismo, sino que su confianza entera tiene que estar depositada en el Señor Jesucristo. Tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador, que es lo que también en Hechos vemos, ¿verdad? Cuando le preguntan al apóstol qué puedo hacer para ser salvo. Arrepiéntete y cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es Jesús el único camino a la salvación. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. Para eso vino, para reconciliarnos con Dios. Vino a traer paz entre Dios y el hombre. Y por medio de Cristo es el camino a la salvación. Él es la verdad, Él es la vida. Y solamente por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Así que el pecador que tenga una convicción de su pecado debe arrepentirse y someterse a Cristo y rendir su vida a Cristo. Y eso el Señor promete darle vida eterna a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Es
Es increíble porque estamos hablando de la introducción de este libro. Ujú. Creo que el Señor le ha bendecido al pastor Jeffrey Johnson con una claridad para hablar de este tema. Es algo demasiado importante entender esto y corregir cosas, ¿verdad? De lo que implica esto para que nuestra práctica sea realmente en una visión elevada de nuestro Señor. La idea de esto es hablar un poco de los demás capítulos del libro. Vamos a tener otro episodio en donde vamos a estar comentando acerca de los siguientes capítulos, pero la introducción nada más de este libro está muy interesante. No sé si alguno quiere añadir algo más para concluir en este tiempo. Yo nada más cerrar con las últimas ideas que transmite Johnson en la introducción de cómo esto que estamos hablando tiene una vital importancia para lo que es nuestro entendimiento de la iglesia y su funcionamiento, que es algo que ya también decía Carlos. Nosotros, al tener esta convicción elevada de Dios, esto hace que nosotros tengamos una concepción correcta de qué es la iglesia. O sea, como decía Carlos también ya dijo esto, que la iglesia se sostiene sobre esta visión correcta de Dios. Y por lo tanto debemos nosotros enfatizar esto. Es muy importante que nuestras iglesias tengan una visión correcta de Dios, que Dios sea el centro, que seamos teocéntricos, y eso va a hacer que todo lo demás vaya ordenándose. Porque todo lo que va a tratar el libro tiene este fundamento, una visión elevada de Dios, por lo tanto una visión elevada de la Escritura, porque la Escritura es la verdad revelada, es lo que Dios nos reveló. Entonces, si nosotros tenemos al hombre como centro, entonces la Biblia podemos dejarla a un lado porque nosotros tenemos que ocuparnos de lo pragmático, de lo que dé resultado y no de lo escritural. Sin embargo, cuando tenemos a Dios como centro, entonces nos ocupamos de lo que Él nos reveló, y ahí está la palabra, ahí está la Escritura. Entonces tenemos que ir a la Escritura para entender qué es lo que Dios quiere de su iglesia. Allí está qué es la iglesia, allí está cuál es la misión de la iglesia, allí está cómo debe gobernarse una iglesia. El Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos. Por lo tanto, si esta es su iglesia, ¿acaso Él no nos dejó allí también todo lo que Él quiere de su iglesia? Podríamos, Carlos, decir que también la práctica podría ser justamente en una alta estima de la palabra del Señor. Podríamos ver reflejado ahí el concepto elevado que tenemos del Señor, se puede ver entonces en la alta estima que la iglesia va a tener de la palabra del Señor, del culto en el día del Señor, de la oración corporativa, del estudio, el congregarnos en sí. Todas esas prácticas y muchas más que podemos hablar se ven ahí. Precisamente a eso iba, y ahí va mi comentario, que quizá muchos de nuestros oyentes quizá están en una iglesia en que necesitan modificarse muchas cosas. Entonces, de manera práctica, yo creo que la introducción de este libro puede ser un excelente ejemplo de dónde comenzar, ¿sí? Porque dónde podemos, a veces nos preguntamos, queremos reformar nuestra iglesia, comenzar a reformar nuestra iglesia, ¿dónde empezamos? ¿Sí? Y el autor presenta aquí en este libro, en esta introducción, presenta por dónde empezar. Y la pregunta sería, ¿qué visión tiene nuestra iglesia acerca de Dios y qué visión tiene respecto del hombre? Y donde se ve que hay una visión más cercana a engrandecer al hombre, obviamente hay que empezar a trabajar eso primero para poder introducir o para poder comenzar a hacer las otras reformas que la iglesia necesita. Correcto. Bueno, el libro La Iglesia, su naturaleza, autoridad, propósito de oración lo pueden conseguir en nuestra tienda, en Ministerios Covenant. Queremos que este libro las iglesias lo puedan estudiar, que realmente sea una bendición para toda la congregación, que los pastores, los líderes y los miembros sean bendecidos a través de estos materiales, y realmente oramos para que hayan más teólogos que escriban y que nos ayuden en nuestro entendimiento de la eclesiología. Así que queremos darle gracias a todos por escucharnos, por ver este podcast, recordando que en Ministerios Covenant estamos siempre interesados en capacitar a los pastores y equipar a los líderes de las iglesias hacia una sana doctrina, y para eso facilitamos herramientas como estas, para que realmente sirva esto como un apoyo en sus congregaciones. Le damos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.